Imagina, por un instante, que cierras los ojos y dejas que tu respiración se haga lenta, tranquila, profunda. El tiempo comienza a desvanecerse y los sonidos de la vida moderna desaparecen poco a poco. En su lugar, surge un rumor lejano, como el viento que sopla sobre una vasta planicie. Ese viento es antiguo y acaricia montañas, lagos y valles que existieron mucho antes de que tú y yo estuviéramos aquí. Estamos viajando hacia un pasado remoto, un pasado en el corazón de lo que hoy llamamos México, hace más de 1000 años. Allí, bajo un cielo despejado donde brillaban constelaciones que aún hoy nos miran desde arriba, vivían pueblos diversos, culturas que sembraban, cazaban, construían y soñaban. El mundo de los aztecas todavía no existía, pero sus raíces ya estaban presentes, latiendo en silencio. La tierra antes de los aztecas. Mesoamérica era un mosaico de civilizaciones. Enormes montañas volcánicas rodeaban valles fértiles. Ríos cristalinos cruzaban llanuras verdes. Los lagos brillaban bajo el sol, reflejando el cielo como espejos sagrados. Cada región tenía su espíritu, su dios, su guardián. Antes de que los aztecas llegaran, florecieron culturas poderosas. Los olmecas, a quienes muchos llaman la cultura madre. Los zapotecas de Monte Albán. Los mayas, con sus ciudades en la selva. Teotihuacán, la gran ciudad de los dioses. Y más tarde, los toltecas, con su aura de sabiduría y leyenda. Todos ellos prepararon el escenario donde los aztecas escribirían su propia historia. Pero esta historia, la que estás escuchando ahora, no comienza con la guerra ni con los imperios. Comienza con la calma, con la tierra misma, con la respiración del mundo. Los olmecas, el despertar de Mesoamérica. Hace más de 3000 años, en la costa del Golfo de México, surgieron los olmecas. Sus rostros enormes, tallados en piedra, aún nos observan desde la selva, cabezas colosales de basalto, misteriosas y solemnes. Se cree que fueron grandes comerciantes, artesanos del jade y visionarios que entendieron el poder de las estrellas. Sus sacerdotes miraban el cielo, calculaban el movimiento del sol y de la luna, y empezaban a dar forma a calendarios. Ese legado pasaría de generación en generación, hasta llegar a los aztecas. Los olmecas hablaban de jaguares, de hombres que podían transformarse en felinos bajo la influencia de los dioses. Imagina esa imagen, la selva oscura, la lluvia cayendo con fuerza, y un sacerdote pintado de negro y rojo que susurra palabras sagradas mientras la comunidad escucha en silencio. Ese mundo mágico, donde lo humano y lo divino se mezclaban, se convirtió en parte esencial de la mentalidad mesoamericana. Los zapotecas y la ciudad en la montaña. Al sur, en el actual Oaxaca, se levantaba Monte Albán. En lo alto de una montaña, los zapotecas construyeron templos, plazas y observatorios. Desde allí dominaban el valle, como si la ciudad flotara en el cielo. Los zapotecas tenían su propio sistema de escritura y un calendario que marcaba los días de siembra y de cosecha. Cada piedra de Monte Albán contaba una historia, y muchas de esas historias hablaban de conquistas, sacrificios y pactos con los dioses. Los aztecas, siglos más tarde, escucharían ecos de esa grandeza, porque en Mesoamérica nada desaparecía por completo. Las ruinas, las leyendas, las palabras de los ancestros quedaban vivas en la memoria colectiva. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Más al norte, en el Valle de México, surgió una urbe deslumbrante, Teotihuacán. Imagina caminar por la calzada de los muertos, una avenida inmensa flanqueada por pirámides gigantescas. La pirámide del Sol se eleva como una montaña hecha por manos humanas, y frente a ella la pirámide de la Luna observa al visitante con solemnidad. En su apogeo, Teotihuacán albergaba a más de 100,000 personas. Era una ciudad multicultural, donde convergían pueblos de distintas regiones. Comerciaban cacao, plumas de quetzal, obsidiana y jade. Era un corazón que latía al ritmo de rituales, sacrificios y mercados bulliciosos.
Cuando los aztecas llegaron siglos después al Valle de México y descubrieron sus ruinas, quedaron impresionados. Ellos no construyeron Teotihuacán, pero la adoptaron como parte de su cosmovisión. La llamaron el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Creían que allí, en esas pirámides, había nacido el sol que iluminaba su mundo. Los toltecas, maestros y guerreros. Tras la caída de Teotihuacán, surgió la leyenda de los toltecas. Su capital, Tula, estaba decorada con columnas en forma de guerreros imponentes, los famosos atlantes. La tradición decía que los toltecas no solo eran hábiles en la guerra, sino también en las artes, la ciencia y la religión. Eran el pueblo ideal, un modelo que los aztecas admiraron profundamente. Cuando los mexicas, que más tarde serían conocidos como aztecas, contaban su historia, se presentaban como herederos de los toltecas. No importaba si la conexión era real o simbólica, lo esencial era la legitimidad que les daba a esa asociación. El Valle de México, un escenario sagrado. Antes de que los aztecas llegaran, el Valle de México era un lugar habitado por varios pueblos: los tepanecas, los acoluas, los chalcas, los xochimilcas. El paisaje estaba dominado por lagos: Texcoco, Xochimilco, Chalco. El agua era vida, pero también desafío. En medio de esos lagos se encontraban islas, ciénagas y aves que llenaban el aire con su canto. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl se alzaban como guardianes eternos, cubiertos de nieve, observando el paso del tiempo. Ese era el escenario donde, algún día, surgiría la gran ciudad de Tenochtitlán. Pero aún faltaba un capítulo esencial: la migración de un pueblo errante que buscaba su destino. Un pueblo en movimiento. Imagina, por un momento, un grupo de hombres, mujeres y niños caminando bajo el sol ardiente. Sus sandalias desgastadas levantan polvo en cada paso. Cargan sobre sus espaldas pequeños fardos con lo poco que poseen: mantas, alimentos secos, objetos rituales. Los más fuertes llevan sobre andas las figuras de sus dioses, cuidadosamente protegidas. Son los mexicas, y su destino aún no está escrito. Nadie los conoce todavía como aztecas. Ese nombre, derivado de Aztlán, su mítico lugar de origen, quedará grabado en la memoria de los cronistas. Pero en este momento, ellos son simplemente un pueblo en busca de un hogar, obedeciendo las palabras de su dios protector, Huitzilopochtli. El mito de Aztlán. Cuenta la tradición que los mexicas provenían de un sitio llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Aztlán se describe como una isla en medio de un lago, un lugar hermoso y fértil donde los hombres vivían en paz. Sin embargo, los dioses tenían otros planes para ellos. Huitzilopochtli habló a sus sacerdotes y les ordenó abandonar esa tierra. Debían emprender un largo viaje, guiados por señales divinas, hasta encontrar el sitio donde construirían su gran ciudad. Imagina la dificultad de esa orden: dejar atrás la comodidad, los recuerdos, los campos conocidos, para adentrarse en lo desconocido. Pero la fe era más fuerte que el miedo. Así comenzó la gran migración. El guía espiritual. Durante el trayecto, Huitzilopochtli se manifestaba a través de los sacerdotes. Se cuenta que viajaba dentro de un bulto sagrado, llamado Tlaquimiloyi, envuelto en telas y plumas, cargado con enorme respeto. Nadie podía mirar directamente dentro de ese envoltorio. Era el símbolo de la divinidad y del poder que los acompañaba. Los sacerdotes interpretaban la voluntad del Dios. Cuándo detenerse, cuándo seguir adelante, hacia qué dirección caminar. De esta manera, la comunidad entera se mantenía unida, con la certeza de que su viaje no era un errar sin rumbo, sino un destino marcado por los cielos. La ruta de los mexicas. La migración fue larga, llena de pruebas. Los mexicas atravesaron montañas, llanuras y valles. A veces se detenían por años en un mismo lugar, construían chozas temporales, cultivaban la tierra y esperaban una nueva señal para continuar. En el camino encontraron a otros pueblos más poderosos, y no siempre fueron bien recibidos. En ocasiones eran humillados,
tratados como forasteros pobres y sin prestigio. Eran rechazados de tierras fértiles, obligados a asentarse en pantanos o regiones áridas. Esos momentos difíciles forjaron su carácter, aprendieron a resistir, a no rendirse, a vivir con lo que tenían. El mito de Copil. Uno de los episodios más conocidos de la migración es el enfrentamiento con Copil, sobrino de Huitzilopochtli. La leyenda dice que Copil odiaba a los mexicas y planeaba destruirlos. Pero Huitzilopochtli ordenó a sus seguidores capturarlo y arrancar su corazón. Ese corazón fue arrojado a un lago, y del brotó un nopal, el cactus sagrado que más tarde se convertiría en el símbolo de México. El corazón de Copil, transformado en naturaleza, era una señal. Allí, sobre un nopal que crecía en medio del agua, los mexicas encontrarían el lugar prometido. Una visión que aún no ocurría, pero que marcaba el rumbo de su destino. Encuentros y pruebas. Durante su migración, los mexicas convivieron con pueblos como los coluas, herederos de la tradición tolteca. En ocasiones lograban alianzas, matrimonios o intercambios culturales. En otras, eran despreciados como bárbaros recién llegados. Se cuenta que en Culhuacán, el señor local les permitió asentarse un tiempo, pero pronto surgieron conflictos, especialmente cuando los mexicas realizaron sacrificios humanos que escandalizaron a sus anfitriones. Fueron expulsados, perseguidos y obligados a continuar su camino. Cada rechazo, cada derrota, era también una lección. Aprendían a luchar, a organizarse, a confiar cada vez más en su Dios y en su destino. La señal prometida. Finalmente, después de décadas de peregrinación, llegaron al Valle de México. Allí, entre los lagos y volcanes, Huitzilopochtli les mostró la señal definitiva. Un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esa imagen se grabó en la memoria colectiva y se convirtió en el símbolo eterno de la nación. El lugar donde lo vieron no parecía el más prometedor. Era una zona pantanosa, rodeada de agua salobre y ciénagas. Pero para los mexicas, era sagrado. Ese sería el lugar donde levantarían su ciudad, Tenochtitlán. Un nuevo comienzo. Imagina la emoción de aquel momento. Después de años de cansancio, hambre y humillaciones, al fin tenían un lugar propio. Las familias comenzaron a construir casas sencillas sobre chinampas, islas artificiales hechas de tierra y cañas. El agua que parecía un obstáculo se convirtió en su aliada. Aprendieron a dominarla, a transformarla en un recurso vital. En ese lugar inhóspito, los mexicas comenzaron a florecer. Lo que parecía una desventaja se transformó en fortaleza. Allí, en medio de los lagos, nacería una de las ciudades más asombrosas de la historia. La visión cumplida. El día en que los mexicas vieron el águila sobre el nopal, devorando una serpiente, algo cambió en lo profundo de sus corazones. Después de décadas de vagar sin rumbo fijo, de soportar humillaciones y de sobrevivir a penurias, por fin tenían una señal clara. Era el cumplimiento de la promesa de Huitzilopochtli. Los sacerdotes, envueltos en mantos bordados de plumas, se arrodillaron y alzaron sus manos hacia el cielo. Las familias, cansadas pero emocionadas, dejaron caer sus cargas y miraron aquel prodigio con lágrimas en los ojos. Ese lugar, rodeado de agua y ciénagas, sería el centro de un destino glorioso. Los mexicas habían encontrado su hogar. Allí levantarían Tenochtitlán, la ciudad del nopal en medio del lago. Un lugar difícil. A simple vista, el sitio parecía poco prometedor. El lago de Texcoco era extenso y salobre. Sus aguas no eran fáciles de beber ni de usar para el riego. El suelo era fangoso, blando, difícil para construir. Los pueblos vecinos, más establecidos, observaban con desdén a aquellos recién llegados que elegían un sitio tan incómodo para asentarse. Pero los mexicas no lo veían así. Para ellos, ese lugar era sagrado. Si Huitzilopochtli había elegido ese rincón, debía ser por una razón profunda. Y así, con fe y con ingenio, comenzaron a transformar lo que parecía un obstáculo en una fortaleza. Chinampas,
Jardins Flotantes. El agua, que para otros era un límite, se convirtió en aliada. Los mexicas aprendieron a construir chinampas, islas artificiales creadas al entrelazar varas, ramas y lodo. Sobre ellas sembraban maíz, frijol, chile y flores. Las chinampas eran fértiles, productivas y parecían flotar como jardines encantados en medio del lago. Imagina esa escena. Pequeñas canoas deslizándose entre canales brillantes, hombres y mujeres cultivando la tierra sobre plataformas verdes, aves acuáticas revoloteando alrededor. El sol se reflejaba en el agua, y la ciudad naciente parecía un sueño. El templo a Huitzilopochtli, en el corazón de este nuevo asentamiento, lo primero que levantaron no fueron casas, sino un templo para su dios protector. Era sencillo, apenas un altar elevado, pero representaba la conexión con lo divino. Cada piedra colocada, cada sacrificio ofrecido, era un recordatorio de que toda su existencia estaba guiada por Huitzilopochtli. Poco a poco, con el paso de los años, ese altar crecería hasta convertirse en el imponente templo mayor, el centro sagrado de Tenochtitlán. Pero en los primeros tiempos, bastaba con un espacio humilde donde encender fuego y agradecer la protección recibida. Una comunidad en expansión. Las familias mexicas comenzaron a multiplicarse. Levantaron chozas de caña y barro, cubiertas con techos de palma. Las calles eran sencillas, apenas senderos sobre tablones y puentes improvisados que conectaban las islas. El aire estaba impregnado de humo de fogones donde hervía el maíz, y de los cantos rituales que se alzaban al amanecer y al anochecer. Los niños jugaban en las orillas, corriendo entre el agua y las chinampas. Los ancianos relataban historias de pasado, recordando Aztlán y los años de migración. Todo parecía frágil, pero a la vez lleno de promesa. Conflictos con los vecinos. El Valle de México no estaba vacío. Los pueblos establecidos, como los tepanecas, los acoloas y los chalcas, miraban con recelo a los mexicas. Algunos los toleraban, otros los despreciaban, y en más de una ocasión intentaron someterlos. Los mexicas, sin embargo, habían aprendido a sobrevivir en la adversidad. No eran aún poderosos, pero eran astutos. Se ofrecían como mercenarios, luchando al servicio de otros pueblos a cambio de tierras o favores. De esta manera, fueron ganando experiencia militar y poco a poco, respeto. El poder de la fe. Lo que mantenía unido al pueblo mexica en esos primeros años era la convicción de que eran elegidos por los dioses. La señal del águila y el nopal no era solo un mito, era la prueba viva de que tenían un destino glorioso. Cada sacrificio realizado, cada ofrenda lanzada al agua, cada plegaria cantada al amanecer reforzaba la idea de que estaban cumpliendo un mandato divino. Ese sentimiento de propósito colectivo les dio una fuerza extraordinaria. Aunque fueran pocos y pobres, aunque el terreno fuera hostil, sabían que estaban destinados a la grandeza. Tenochtitlán crece. Con el paso de los años, la ciudad fue tomando forma. Pequeños canales se convirtieron en vías organizadas. Puentes de madera conectaban las islas entre sí y con las orillas del lago. Las chinampas producían tanto alimento que pronto no solo se abastecían a sí mismos, sino que podían comerciar con pueblos vecinos. El mercado de Tenochtitlán empezó siendo pequeño, pero rápidamente se convirtió en un punto de intercambio de pescado, maíz, frijol, chile, obsidiana y artesanías. La ciudad comenzaba a respirar, a latir como un organismo vivo. Los primeros gobernantes. En estos años iniciales, los mexicas aún no tenían un tlatoani, un rey formal como más tarde. Eran dirigidos por jefes y sacerdotes que compartían el poder. Las decisiones importantes se tomaban en consejo, con la voz de los ancianos y la guía de los sacerdotes. Pero poco a poco surgió la necesidad de un liderazgo más fuerte. Así nació la institución del tlatoani, el que habla. El primero fue Acamapitzli, elegido hacia finales del siglo XIV. Con él, la ciudad dio un salto hacia la organización política que más tarde la convertiría en imperio. Una ciudad en medio del agua.
Imagina ahora Tenochtitlán en sus primeros 100 años. Desde lejos, parecía un espejismo, edificios que flotaban sobre el lago, reflejados en el agua como si fueran duplicados en el cielo. Los canales se cruzaban en todas direcciones, y las canoas iban y venían cargadas de personas, alimentos y mercancías. El aire estaba lleno de aromas, el humo del copal en los templos, el maíz tostado en las cocinas, las flores frescas de las chinampas. La ciudad no era todavía el coloso que sería más tarde, pero ya tenía un alma propia. Era un lugar único, nacido de la fe, la resistencia y el ingenio. El inicio de la grandeza. Los mexicas, que alguna vez fueron despreciados como forasteros sin tierra, comenzaban a hacerse notar. Su disciplina militar, su fe inquebrantable y su habilidad para adaptarse a un entorno difícil los transformaban en un pueblo diferente. Ya no eran los errantes que huían de un lugar a otro. Ahora tenían una ciudad, un centro sagrado, un destino en construcción. Tenochtitlán era todavía joven, pero el eco de los tambores, los cantos y las plegarias ya anunciaban lo que estaba por venir. De aquel asentamiento humilde surgiría, en pocas generaciones, un imperio que desafiaría a todos los pueblos del valle y que sería recordado por siglos. La ciudad que respira. Tenochtitlán había nacido de la fe, pero crecía gracias al ingenio y a la disciplina de sus habitantes. Imagina, una vez más, que caminas por sus canales en una canoa de madera. El agua refleja el cielo como un espejo, y a tu alrededor ves chinampas llenas de flores, mazorcas doradas y calabazas verdes. Escuchas el murmullo de voces, el canto de los pájaros, el sonido de los tambores lejanos. La ciudad ya no es un simple asentamiento. Ahora respira, late, se organiza. Y en ese orden, cada persona, cada familia, tiene un lugar definido. La organización social. La sociedad mexica estaba cuidadosamente estructurada. No todos eran iguales. Cada uno tenía deberes, derechos y responsabilidades. El orden comenzaba con el Tlatoani, el gobernante supremo, elegido entre los nobles. Él era el que habla, el que representaba la voz de todo el pueblo. Debajo del Tlatoani se encontraba la nobleza, llamada Pipiltin. Eran sacerdotes, guerreros destacados, jueces, administradores. La nobleza tenía acceso a la educación más alta, y sus hijos estudiaban en escuelas especiales donde aprendían historia, religión y el arte de la guerra. Luego venía el pueblo común, los Macehualtin. Eran agricultores, artesanos, comerciantes, constructores. Ellos sostenían la vida diaria de la ciudad con su trabajo. Aunque no tenían privilegios como los nobles, eran respetados, porque su labor era indispensable. En la base de la pirámide social estaban los esclavos, los tlacotin. Pero a diferencia de lo que podríamos pensar, la esclavitud mexica no era hereditaria ni absoluta. Muchos se convertían en esclavos por deudas o castigos y podían recuperar su libertad. Incluso, algunos esclavos llevaban vidas relativamente dignas y podían poseer bienes. Había también un grupo particular, los comerciantes de larga distancia, llamados pochtecas. Ellos no eran simples mercaderes, eran exploradores, espías, diplomáticos. Viajaban a tierras lejanas, traían cacao, jade, plumas de quetzal, y al mismo tiempo reunían información para el imperio. Su posición social era especial, pues combinaban riqueza con poder secreto. La educación. Una de las características más notables de los mexicas era la importancia que daban a la educación. Todos los niños, sin importar su origen, debían asistir a la escuela. Había dos tipos principales. El Calmecac, reservado para los hijos de nobles. Allí aprendían astronomía, escritura, canto ritual, filosofía y, sobre todo, el arte de gobernar y de guerrear. Los futuros sacerdotes y jefes militares se formaban en ese espacio severo, lleno de disciplina. El Telpochcali, para los hijos del pueblo común. Allí la enseñanza estaba orientada a la vida práctica, la agricultura, la construcción, el combate. Los jóvenes aprendían a obedecer,
a resistir el dolor, a servir a la comunidad. Ambas escuelas tenían algo en común. La educación era estricta, basada en el esfuerzo y la obediencia. El ideal mexica no era la comodidad, sino la fortaleza del cuerpo y del espíritu. La vida familiar. En los hogares mexicas, la familia era el núcleo central. Las casas eran sencillas, una o dos habitaciones construidas con adobe o piedra, techadas con palma. En el centro solía haber un fogón, donde ardía el fuego que nunca debía apagarse. Ese fuego representaba la continuidad de la vida familiar. El padre se ocupaba del trabajo en el campo o en los oficios. La madre cuidaba del hogar, preparaba la comida y enseñaba a los hijos las primeras lecciones de disciplina. Los niños ayudaban desde pequeños en las tareas. Las niñas molían maíz junto a sus madres. Los varones acompañaban a sus padres en el campo. El maíz, base de la alimentación, era también símbolo de la vida misma. Cada tortilla que se preparaba, cada grano que se sembraba, estaba envuelto en un sentido espiritual. No era solo alimento, era un regalo de los dioses. La religión, un universo de dioses. Para los mexicas, el mundo estaba lleno de dioses. Cada aspecto de la naturaleza tenía un rostro divino. El sol, la lluvia, el viento, la luna, la tierra. La vida no era posible sin honrar a esas fuerzas que sostenían el universo. En el centro de su panteón estaba Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Era el protector del pueblo mexica, el que los había guiado desde Aztlán. Pero no estaba solo. También veneraban a Tlaloc, señor de la lluvia, que daba fertilidad a la tierra. A Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo de sabiduría y vida. A Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios del destino y del misterio. Y a Zipetotec, el desollado, símbolo de la renovación de la naturaleza. Cada dios tenía su templo, sus sacerdotes, sus fiestas, sus sacrificios. La religión no era solo un acto de fe, era la base misma de la política, la guerra y la vida cotidiana. Los rituales y los sacrificios. Uno de los aspectos más conocidos y más incomprendidos de los mexicas son los sacrificios humanos. Para ellos, el universo era un equilibrio frágil que debía alimentarse con energía vital. El sol, para seguir su camino, necesitaba sangre. Los dioses habían entregado su propia esencia para crear el mundo, y los hombres debían devolver ese regalo con ofrendas de vida. Los rituales eran solemnes, cargados de música, cantos y danzas. En el templo mayor, sobre lo alto de la pirámide, los sacerdotes realizaban ceremonias que unían al pueblo entero en un acto colectivo. La sangre que corría era, para ellos, semilla de continuidad, no simple violencia. Junto a los sacrificios humanos, también se ofrecían flores, copal, alimentos, cantos. El sacrificio era la forma más extrema, pero no la única. Todo, desde el maíz hasta la vida misma, podía convertirse en ofrenda. El calendario y el tiempo. El pueblo mexica heredó de culturas anteriores un profundo conocimiento del tiempo. Su calendario era complejo y preciso. Tenían dos cuentas principales. El Tonalpohualli, de 260 días, usado para la adivinación y los rituales. Era un ciclo sagrado que combinaba números y signos, revelando la energía de cada día. El Xiuhpohualli, de 365 días, basado en el movimiento del sol. Marcaba las estaciones, las cosechas y las festividades. Cada 52 años, ambos calendarios coincidían. Ese momento era considerado peligroso. El universo podía extinguirse si no se renovaba el fuego sagrado. Por eso, cada ciclo de 52 años celebraban la ceremonia del fuego nuevo. Se apagaban todos los fuegos de la ciudad, y en lo alto de un cerro un sacerdote encendía uno nuevo en el pecho de un sacrificado. Desde ese fuego se encendían nuevamente todos los hogares, asegurando la continuidad del mundo. El arte y la belleza. Aunque solemos imaginar a los mexicas como un pueblo guerrero, también cultivaron el arte con gran sensibilidad. Sus esculturas, talladas en piedra volcánica,
muestran dioses, animales y guerreros con una fuerza impresionante. La poesía era apreciada como un lenguaje sagrado, capaz de conectar el corazón humano con lo divino. Los cantares, conocidos como Cuicatl, hablaban de la fugacidad de la vida, de la belleza de las flores, de la inevitabilidad de la muerte. Los nobles y los sabios componían versos que aún hoy resuenan. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Los mexicas sabían que la vida era breve, y por eso buscaban dejar huellas de belleza. En la música, usaban tambores, caracoles, flautas y sonajas. Cada ceremonia era un espectáculo sonoro y visual, donde se unían canto, danza, color y movimiento. Una cosmovisión profunda. En el corazón de la cultura mexica estaba la idea de que el universo era un equilibrio de fuerzas. El mundo había sido creado y destruido varias veces en ciclos sucesivos. Ellos vivían en el quinto sol y sabían que tarde o temprano también se apagaría. Esa conciencia de la fragilidad cósmica los hacía valorar cada ritual, cada sacrificio, cada esfuerzo. Su misión era mantener vivo el sol, sostener el universo con su devoción y su sangre. Y en esa misión encontraban sentido, unidad y propósito. Una sociedad en movimiento. Así, Tenochtitlán no era solo una ciudad de canales y templos. Era un organismo vivo donde cada persona, cada rito, cada tarea tenía un lugar en la trama del cosmos. La organización social, la educación, la familia, la religión, el arte y la ciencia formaban parte de un todo indivisible. Todo estaba interconectado, todo tenía un sentido sagrado. La ciudad seguía creciendo, su población aumentaba, y con cada año su poder se hacía más evidente. Los mexicas habían dejado de ser forasteros para convertirse en un pueblo con identidad propia, fuerte, orgulloso y profundamente espiritual. Amanecer en Tenochtitlán. Imagina que la noche se disipa lentamente sobre el lago de Texcoco. El cielo comienza a teñirse de tonos dorados y rosados, mientras las primeras aves acuáticas rompen el silencio con su canto. En las chinampas, el rocío brilla sobre las hojas de maíz y frijol. Las canoas, delgadas y silenciosas, ya se deslizan entre los canales, transportando flores, leña, alimentos. En cada hogar, el fuego del fogón se enciende de nuevo. El aroma del maíz molido llena el aire. Las mujeres comienzan a preparar tortillas frescas, mientras los niños despiertan al sonido de los tambores lejanos que marcan el inicio de las actividades. Así comenzaba un día común en Tenochtitlán, una de las ciudades más sorprendentes que existieron en el mundo antiguo. El mercado, corazón de la vida urbana. Uno de los lugares más vibrantes de la ciudad era el mercado de Tlatelolco, tan grande que asombró incluso a los conquistadores cuando lo vieron por primera vez. Imagina un espacio abierto, lleno de miles de personas, organizadas en secciones donde cada producto tenía su lugar. Había puestos de maíz, frijol, chile, calabazas. Se vendían pescados frescos, aves, conejos, perros xoloitzcuintli criados para la alimentación. Las flores se exhibían en montones coloridos, cempasúchil, dalias, alcatraces. Los artesanos ofrecían cuchillos de obsidiana tan afilados como el vidrio, vasijas de barro pintadas, mantas de algodón bordadas con colores vivos. No existía dinero en forma de monedas como hoy, pero el comercio se regulaba con sistemas precisos. El cacao, por ejemplo, servía como medida de valor. Unos cuantos granos podían comprar una comida sencilla, mientras que un cargamento entero valía lo suficiente para obtener joyas o ropas de lujo. El mercado no era solo un lugar de intercambio material, sino también social. Allí se reunían viajeros de tierras lejanas, mensajeros, comerciantes pochtecas, curiosos y sacerdotes. Era el latido diario de la ciudad, un espacio donde se respiraba abundancia y diversidad. La vivienda y el hogar. Las casas mexicas variaban según la posición social. La mayoría de las familias vivían en viviendas sencillas, hechas de adobe y piedra, con techos de paja o vigas de madera. En el interior,
Una o dos habitaciones bastaban para dormir, guardar las pertenencias y mantener el fuego central. En las casas de nobles, la construcción era más amplia y adornada. Había patios interiores, estancias separadas, decoraciones de estuco pintadas en colores vivos. Algunas residencias incluían jardines donde crecían flores y plantas medicinales. Dentro de cada hogar, el fogón era sagrado. Nunca debía apagarse, pues representaba la continuidad de la vida. Las mujeres lo cuidaban con devoción, preparando tortillas, tamales, atoles y guisos que daban energía para las largas jornadas. La vida de los niños. Desde pequeños, los niños mexicas recibían educación y disciplina. No existía la idea de una infancia libre de responsabilidades. Los padres enseñaban a sus hijos a trabajar, a ser obedientes y a respetar a los mayores. Los varones ayudaban a sus padres en el campo o en los talleres de artesanía. A veces acompañaban a los guerreros como aprendices, cargando armas o aprendiendo a moverse en formación. Las niñas se dedicaban al tejido, la cocina y el cuidado del hogar. Cuando llegaban a cierta edad, eran enviados a las escuelas, los nobles al Calmecac, los hijos del pueblo al Telpochcali. Allí aprendían no solo conocimientos prácticos, sino también cantos rituales, historias de los dioses y lecciones morales. El castigo físico era común y aceptado. Una falta podía significar pinchazos con espinas de maguey o la inhalación de humo de chile. No se trataba de crueldad, sino de formar personas resistentes y disciplinadas. El papel de la mujer. La mujer mexica tenía un rol fundamental en la sociedad. Aunque la guerra y la política estaban dominadas por los hombres, las mujeres eran guardianas de la vida cotidiana y del equilibrio del hogar. Preparaban los alimentos, tejían ropas, cuidaban de los hijos y mantenían vivo el fuego del fogón. Pero también podían destacarse como comerciantes en los mercados, curanderas con conocimiento de hierbas, o parteras que acompañaban los nacimientos. El parto, de hecho, era considerado un acto heroico. La mujer que daba a luz era comparada con un guerrero en el campo de batalla. Su lucha era traer vida al mundo, y si moría en el parto, se le honraba como a un guerrero caído. Ciencia y conocimiento. Aunque no tenían telescopios ni instrumentos modernos, los mexicas poseían un profundo conocimiento del cielo. Los sacerdotes observaban las estrellas, el movimiento del sol y la luna. Con ello, elaboraban calendarios precisos que servían para la agricultura, las ceremonias y la vida política. Su dominio de la astronomía les permitía predecir eclipses y marcar los tiempos de siembra y cosecha. Creían que los cuerpos celestes eran manifestaciones de los dioses, y por eso cada observación tenía también un sentido religioso. En la medicina, usaban una gran variedad de plantas: el maguey para curar heridas, el cacao como estimulante, la corteza de ciertos árboles para aliviar fiebres. Las parteras conocían técnicas de masaje y cantos rituales que acompañaban el nacimiento. La salud no se entendía solo como equilibrio físico, sino también espiritual. En la ingeniería, destacaban por sus obras hidráulicas. Construyeron diques y acueductos para regular el agua del lago y abastecer a la ciudad. Uno de los más famosos fue el dique de Nezahualcóyotl, que separaba las aguas saladas de las dulces, permitiendo un mejor aprovechamiento agrícola. Arte y simbolismo. El arte mexica era una expresión de su cosmovisión. Cada escultura, cada pintura, cada objeto tenía un significado sagrado. Las estatuas de piedra representaban a los dioses con rasgos imponentes: Tlaloc con sus ojos circulares, Coatlicue con su falda de serpientes, Coyolxauhqui desmembrada como símbolo del sacrificio cósmico. No eran simples adornos, eran puertas al mundo espiritual. Los códices, pintados en piel de venado o en papel de amate, contenían imágenes que narraban historias, genealogías y rituales. Eran libros sin palabras escritas como las nuestras, pero llenos de símbolos y colores que transmitían conocimiento. En la vestimenta, los mexicas usaban mantas y tocados adornados con plumas de aves exóticas. El quetzal, con su plumaje verde brillante, era especialmente valorado.
Un penacho de plumas podía valer más que una carga entera de cacao. La alimentación. La dieta mexica era variada y equilibrada. El maíz era la base, transformado en tortillas, tamales y atoles. Se combinaba con frijol, chile y calabaza, creando lo que hoy conocemos como la trilogía mesoamericana. Consumían también insectos como chapulines y larvas de maguey, ricos en proteínas. El pescado y las aves del lago eran abundantes, así como el guajolote, domesticado para el consumo. El chocolate, preparado como bebida espesa y amarga, era considerado un alimento de dioses, reservado en especial para los nobles y los guerreros. Comer no era solo nutrirse, era un acto cargado de simbolismo. Cada bocado era, de algún modo, una comunión con la tierra y con los dioses que la sustentaban. El ocio y la diversión. La vida no era solo trabajo y guerra. Los mexicas también tenían juegos y diversiones. El más famoso era el tlactli, un juego de pelota practicado en canchas especiales. Se jugaba con una pelota de caucho, que debía pasarse a través de un aro de piedra sin usar las manos ni los pies, solo las caderas y los codos. El tlactli no era solo entretenimiento, tenía un sentido ritual, vinculado al movimiento de los astros y al equilibrio del cosmos. A veces, los jugadores perdedores eran sacrificados, ofreciendo su vida a los dioses como parte del juego sagrado. Había también música, danzas, banquetes y fiestas. En cada festividad religiosa, la ciudad se llenaba de color y movimiento. Hombres y mujeres bailaban con trajes de plumas, al ritmo de tambores y flautas, honrando a sus dioses y celebrando la vida y la muerte. Para los mexicas, la vida era un camino breve, un préstamo que debía devolverse. La muerte no era el final, sino un tránsito hacia otros mundos. El destino del alma dependía de la forma en que se moría, no de la conducta moral. Los guerreros caídos en combate iban al cielo del sol, acompañando a Huitzilopochtli en su recorrido diario. Las mujeres muertas en parto compartían ese mismo honor, pues habían luchado en la batalla de la vida. Quienes morían ahogados o por causas relacionadas con el agua iban al paraíso de Tlaloc, donde todo era verde y fértil. Los demás, los que morían de muerte natural, emprendían un largo viaje al Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Así, la muerte estaba siempre presente, pero no como terror, sino como parte natural del ciclo cósmico. Una ciudad que deslumbra. Cuando miramos Tenochtitlán a través de estas escenas cotidianas, los mercados, las casas, la educación, los ritos, el arte y la ciencia, comprendemos por qué asombró a quienes llegaron de fuera. No era solo una ciudad poderosa, era un universo en sí misma. Un lugar donde lo humano y lo divino convivían en cada rincón. Los mexicas habían tejido una sociedad disciplinada, trabajadora y profundamente espiritual. Y mientras la ciudad crecía, también crecía su ambición. No se conformaban con sobrevivir, querían dominar, expandirse, convertirse en la potencia suprema del Valle de México. El sueño de la expansión. Tenochtitlán ya no era solo un asentamiento en medio de un lago. Era una ciudad que crecía, que se organizaba, que se volvía cada vez más fuerte y orgullosa. Pero con la prosperidad nacía también una ambición. No bastaba con sobrevivir, había que dominar. Los mexicas miraban a su alrededor y veían pueblos poderosos. Los tepanecas de Azcapotzalco, los acoloas de Texcoco, los tlaxcaltecas en el oriente. Cada uno defendía su territorio y sus recursos. Si los mexicas querían prosperar, debían imponerse en el campo de batalla. La formación del guerrero. Desde pequeños, los hombres mexicas eran educados para la guerra. En las escuelas, además de aprender historia y cantos rituales, entrenaban en el uso de armas. La macuahuitl, un palo de madera con hojas de obsidiana afiladas, las lanzas, los arcos, los escudos decorados con plumas. Pero más importante que la fuerza física era el valor. Un guerrero debía ser disciplinado, obediente, capaz de resistir el dolor y la fatiga. La guerra no era solo una necesidad política, era también un deber religioso.
Luchar significaba alimentar al sol con las vidas de los enemigos capturados. El honor de capturar. A diferencia de otros pueblos, el objetivo principal del guerrero mexica no era matar en el campo de batalla, sino capturar vivos a sus adversarios. El valor de un hombre se medía por el número de prisioneros que lograba llevar a Tenochtitlán. Esos prisioneros serían sacrificados en los templos, ofreciendo su energía vital al sol. Los guerreros exitosos podían ascender socialmente. Se les otorgaban insignias, ropajes especiales, plumas y joyas que los distinguían del resto. Los más valientes alcanzaban el rango de jaguar o águila, símbolos de fuerza y nobleza. Así, la guerra no solo servía para expandir el territorio, sino también para dar prestigio a los individuos y asegurar el equilibrio cósmico. El ascenso contra los tepanecas. Durante los primeros tiempos, los mexicas estuvieron sometidos al poder de los tepanecas de Azcapotzalco. Pagaban tributo y servían como mercenarios en sus ejércitos. Pero con el paso de los años, esa relación se volvió insoportable. Bajo el liderazgo de Itzcoatl y con la astucia del consejero Tlacaelel, los mexicas organizaron una rebelión. Forjaron alianzas con los acolhuas de Texcoco y con los señoríos de Tlacopan. Juntos, derrotaron a los tepanecas y destronaron su hegemonía. Así nació la famosa Triple Alianza, formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Aunque en teoría compartían el poder, en la práctica los mexicas pronto se convirtieron en los dominantes. Tlacaelel, el gran estratega. En este punto de la historia aparece una figura clave, Tlacaelel, un hombre que no fue tlatoani, pero que moldeó el destino del imperio. Fue consejero de varios gobernantes, y bajo su influencia se reescribió la historia de los mexicas. Tlacaelel ordenó quemar viejos códices y elaborar otros nuevos, en los que los mexicas aparecían como el pueblo elegido por los dioses. Impulsó la idea de que Huitzilopochtli necesitaba constante alimento de sangre para mantener vivo al sol, y diseñó una política expansionista que transformó a Tenochtitlán en un poder imparable. Su visión no era solo militar, era cósmica. La guerra, bajo su perspectiva, se volvió el centro de la religión y de la política. Las guerras floridas. Entre las estrategias que surgieron de esa visión estaban las guerras floridas, Xochitllalcoyotl. Se trataba de conflictos rituales, pactados entre Tenochtitlán y otros pueblos como Tlaxcala o Huejotzingo. El objetivo no era conquistar territorios, sino obtener prisioneros para el sacrificio. Los guerreros se enfrentaban en campos de batalla previamente acordados. Las luchas eran feroces, pero el fin último no era la aniquilación, sino el suministro de víctimas para honrar a los dioses. Imagina esos encuentros. Cientos de hombres pintados y ataviados con plumas brillantes, avanzando con gritos de guerra. El choque de Macuahuitl, el retumbar de tambores, las voces invocando a Huitzilopochtli. Y, tras la batalla, las filas de prisioneros conducidos a la gran ciudad para ser ofrecidos al sol. Las guerras floridas eran también una manera de mantener la tensión política bajo control, recordando a los pueblos enemigos que los mexicas nunca dejaban de ser una amenaza. El imperio se expande. Con la Triple Alianza, los mexicas comenzaron una campaña sistemática de expansión. Uno tras otro, los señoríos vecinos fueron derrotados o sometidos. El tributo se convirtió en la base del poder mexica. Cada región conquistada debía entregar maíz, cacao, algodón, plumas, piedras preciosas o artesanos especializados. Tenochtitlán se enriquecía con cada victoria. El mercado de Tlatelolco se llenaba de productos exóticos, jaguares, plumas de quetzal, cacao de las tierras cálidas, turquesas del norte, conchas marinas del sur. La ciudad se convertía en el centro económico y cultural de toda Mesoamérica. Los tlatoanis, Moctezuma y Luicamina, Axayácatl, Tizoc, Ahuizotl, llevaron las fronteras del imperio hasta abarcar gran parte del centro y sur de México. La guerra era constante, pero también lo era el flujo de riquezas. El poder militar. El ejército mexica estaba altamente organizado. Cada calpulli, o barrio, debía aportar guerreros para las campañas.
La disciplina era estricta, y la valentía en el campo de batalla se recompensaba con ascensos y privilegios. Los rangos militares estaban marcados por vestimentas y adornos. Los guerreros águila vestían con penachos y capas que evocaban al ave solar. Los guerreros jaguar llevaban trajes con manchas y garras, rugiendo en medio del combate. Los guerreros de élite podían portar insignias de plumas finas y joyas de oro. En cada campaña, los sacerdotes acompañaban al ejército. Antes de la batalla, se realizaban rituales para invocar la protección de Huitzilopochtli. Durante el combate, los tambores y caracoles resonaban, recordando que cada golpe era parte de un destino cósmico. La sombra del poder. Pero con la expansión también surgieron tensiones. Los pueblos sometidos resentían el peso del tributo y la constante obligación de entregar vidas para los sacrificios. Algunos esperaban el momento de rebelarse, buscando la oportunidad de liberarse de la hegemonía mexica. En particular, los tlaxcaltecas se convirtieron en enemigos acérrimos. Nunca fueron conquistados del todo, y las guerras floridas mantenían viva una rivalidad constante. Esa enemistad tendría consecuencias decisivas cuando llegaran hombres extraños del otro lado del mar. La grandeza y la fragilidad. En su apogeo, Tenochtitlán era una ciudad esplendorosa, alimentada por un imperio que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros. El poder militar y religioso la hacía temida y respetada. Pero en esa misma grandeza estaba también su fragilidad. Dependían del tributo constante, de la guerra continua, de un delicado equilibrio entre expansión y control. Los mexicas se habían convertido en amos del Valle de México. Su ejército era invencible, sus templos se elevaban hacia el cielo, su mercado era un universo de abundancia. Pero más allá de las montañas, más allá de los mares, se acercaba un destino inesperado que pondría fin a su reinado. Un presagio en el horizonte. Los mexicas vivían en la cima de su poder. Tenochtitlán resplandecía en medio del lago como una joya de agua y piedra. Los templos se elevaban hacia el cielo, el mercado de Tlatelolco bullía con vida, y las campanas de obsidiana de los guerreros chocaban en las ceremonias. Pero en el horizonte comenzaban a soplar vientos desconocidos. Se decía que habían aparecido extraños presagios, luces en el cielo, incendios en templos, el llanto de una mujer en la noche. La gente murmuraba que los dioses anunciaban un cambio. Nadie podía imaginar que ese cambio vendría de más allá del mar. La llegada de los españoles. En el año 1519, las costas del Golfo de México vieron desembarcar a unos hombres que nunca antes habían pisado esas tierras. Eran españoles, liderados por Hernán Cortés. Su aspecto era sorprendente. Caballos enormes que parecían criaturas mitológicas, armas de hierro que brillaban al sol, cañones que rugían como truenos. Los pueblos de la costa quedaron atónitos. Algunos los recibieron con ofrendas, creyendo que eran enviados de los dioses. Otros los miraron con recelo, sospechando que traían consigo algo más que maravillas. Malintzin, la intérprete. En este encuentro de mundos, una figura clave fue Malintzin, conocida también como la Malinche. Ella era una mujer indígena que hablaba náhuatl y maya, y pronto aprendió español. Se convirtió en intérprete, consejera y mediadora de Cortés. A través de ella, las palabras de los mexicas y de los españoles comenzaron a entrelazarse. Malintzin no solo traducía lenguas, traducía mundos, pensamientos, culturas. Su papel sería decisivo en la conquista. El camino hacia Tenochtitlán. Cortés avanzó tierra adentro, acompañado no solo de sus soldados, sino también de pueblos indígenas que vieron en él una oportunidad. Muchos estaban cansados del dominio mexica, de los tributos y de las guerras. Se unieron a los españoles para enfrentarse a Tenochtitlán. Uno de los aliados más importantes fueron los tlaxcaltecas, enemigos tradicionales de los mexicas. Su unión con Cortés dio a los españoles un ejército mucho mayor y más disciplinado de lo que habrían logrado solos. Imagina esa caravana, soldados con armaduras metálicas, caballos resoplando, tambores indígenas sonando,
banderas ondeando al viento. Un río humano que se dirigía al corazón del Valle de México. El encuentro con Moctezuma. En noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus hombres llegaron finalmente a las puertas de Tenochtitlán. La ciudad, construida sobre el agua, dejó a los españoles sin aliento. Calles rectas, canales amplios, templos que se elevaban como montañas, jardines flotantes, parecía un sueño imposible. El Tlatoani, Moctezuma Xocoyotzin, los recibió con solemnidad. Les ofreció regalos de oro, plumas preciosas, alimentos exquisitos. Algunos dicen que Moctezuma pensó que Cortés era la encarnación de Quetzalcóatl, el dios que había prometido regresar. Otros creen que simplemente buscaba ganar tiempo y mantener la paz. Lo cierto es que los españoles fueron alojados en la ciudad como invitados, pero pronto se convirtieron en prisioneros disfrazados de huéspedes. Tensiones y violencia. La convivencia fue tensa desde el principio. Los mexicas observaban con desconfianza a esos hombres extraños que exigían oro y hablaban de un dios crucificado. Los españoles, por su parte, temían estar rodeados de miles de guerreros listos para eliminarlos en cualquier momento. La tensión estalló cuando los españoles, en ausencia de Cortés, masacraron a nobles mexicas durante una ceremonia en el Templo Mayor. La ciudad se levantó en furia. Moctezuma perdió el control de su pueblo y finalmente murió en circunstancias confusas, quizá apedreado por su propia gente, quizá asesinado por los extranjeros. La noche triste. La situación se volvió insostenible. Los españoles y sus aliados intentaron huir de Tenochtitlán en junio de 1520. Pero fueron descubiertos, y la ciudad entera se alzó contra ellos. Las calzadas se convirtieron en trampas mortales. Los mexicas atacaban desde los puentes, desde las canoas, desde las azoteas. Muchos españoles murieron ahogados, cargados de oro que intentaban llevar consigo. Ese episodio quedó grabado en la memoria como la noche triste. Cortés lloró bajo un árbol, consciente de la magnitud de la derrota. Pero la historia aún no había terminado. El sitio de Tenochtitlán. Los españoles regresaron al año siguiente, reforzados por miles de guerreros indígenas aliados. Traían consigo caballos, armas de fuego y, sin saberlo, un enemigo invisible: las enfermedades. La viruela se propagó entre los mexicas, debilitando a la población y dejando vacías muchas casas. Cortés organizó un cerco alrededor de Tenochtitlán, bloqueó los accesos, destruyó las canoas, cortó los suministros de agua y alimentos. Día tras día, la ciudad comenzó a desfallecer. Los mexicas, liderados ahora por Cuauhtémoc, resistieron con valentía. Cada calle, cada canal, cada puente se convirtió en campo de batalla. El hambre, la enfermedad y la guerra asfixiaban poco a poco a la gran ciudad. La caída. En agosto de 1521, tras meses de sitio, Tenochtitlán cayó. Las calles estaban cubiertas de cuerpos, los templos en ruinas, los canales teñidos de sangre. La ciudad que había sido orgullo y esplendor se derrumbaba ante los ojos de sus hijos. Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba huir en canoa. Se dice que pidió a Cortés que lo matara allí mismo, pero el conquistador lo mantuvo prisionero. Con su captura, el último tlatoani mexica, terminó oficialmente el imperio. El fin de una era. La caída de Tenochtitlán no fue solo la derrota de una ciudad, sino el colapso de todo un mundo. Las tradiciones, los dioses, los templos, la vida cotidiana, todo quedó transformado por la llegada de un nuevo orden. Sobre las ruinas se levantó la Ciudad de México, capital del virreinato español. Sin embargo, la memoria de los mexicas no desapareció. Sus cantos, sus códices, sus piedras siguen hablando hasta hoy. La grandeza de Tenochtitlán, aunque destruida, se convirtió en parte esencial de la identidad de un continente entero. Después de la caída, la gran ciudad había sido reducida a escombros. Donde antes brillaban templos y mercados, ahora quedaban ruinas humeantes. El lago, que había sostenido a Tenochtitlán, reflejaba el silencio de la derrota.
Los sobrevivientes mexicas miraban con tristeza lo que quedaba de su mundo. El esplendor de los jardines flotantes, el bullicio de los mercados, el eco de los tambores en el templo mayor, todo parecía haberse desvanecido. Pero aunque las piedras habían caído, la memoria no podía borrarse. La herencia oculta. Los españoles impusieron un nuevo orden. Iglesias donde antes hubo templos, nuevas leyes, un idioma distinto. Sin embargo, bajo esa superficie, el espíritu mexica continuaba vivo. En las cocinas, las mujeres seguían moliendo maíz en el metate, preparando tortillas y tamales como lo habían hecho por generaciones. En los campos, los campesinos cultivaban las chinampas, manteniendo viva una tradición agrícola que aún hoy sigue alimentando a miles de personas. En las fiestas, los cantos antiguos sobrevivían disfrazados bajo nuevas formas. El pueblo mexica había sido derrotado militarmente, pero no aniquilado culturalmente. Su cosmovisión, sus mitos, su arte y su lengua siguieron fluyendo, como un río subterráneo que nunca deja de correr. Los cantares de la memoria. Algunos nobles mexicas, testigos del colapso, plasmaron en poemas y cantares el dolor de la pérdida. Esos versos, recopilados siglos después, aún nos conmueven. Ya se rompió el escudo, ya se destroza el dardo, nuestra casa está en ruinas, el agua se tiñe de sangre. Eran palabras de duelo, pero también de resistencia, porque al cantar su dolor, preservaban la memoria de lo que había sido Tenochtitlán, el legado en la identidad. Hoy, siglos después, el símbolo del águila sobre nopal devorando una serpiente sigue presente en la bandera de México. Ese mito fundacional no desapareció con la conquista, se transformó en emblema de toda una nación. Los nombres de los tlatoanis, los ecos de los guerreros águila y jaguar, las historias de Huitzilopochtli, Tlaloc y Quetzalcóatl aún resuenan en la cultura popular. En el arte, la literatura y la música, el legado mexica continúa inspirando. Cada vez que se encienden velas en el Día de Muertos, cada vez que se coloca cempasúchil en un altar, se escucha la voz antigua de los pueblos originarios recordándonos que la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo. Reflexiones sobre un mundo perdido. Imagina ahora que cierras los ojos y vuelves a ver Tenochtitlán. La ciudad en su esplendor, con sus templos blancos reflejados en el lago, con las canoas deslizándose entre canales repletos de flores, con los tambores sonando al ritmo de los cantos. Piensa en la disciplina de su pueblo, en su devoción a los dioses, en su capacidad para transformar un pantano en una joya urbana. Piensa también en su fragilidad, en cómo un mundo tan grandioso pudo desmoronarse en cuestión de años ante fuerzas externas que nunca habían imaginado. Esa es la paradoja de los aztecas: grandeza y vulnerabilidad, esplendor y tragedia. El legado universal. Más allá de México, el legado azteca pertenece al mundo entero. Su calendario, su conocimiento de la astronomía, sus sistemas agrícolas, su arte y su filosofía siguen asombrando a investigadores y soñadores. Sus poemas nos recuerdan la fugacidad de la vida, pero también la belleza de existir. Su historia es una lección sobre la resiliencia. Aunque su imperio cayó, su cultura no desapareció. Resistió en el idioma náhuatl, en las costumbres cotidianas, en los símbolos que hoy siguen vivos. Una historia para dormir. Y ahora, mientras la narración llega a su fin, respira profundo. Deja que las imágenes de Tenochtitlán se disuelvan suavemente en tu mente. El eco de los tambores se vuelve cada vez más lejano, como si viniera de otra vida, de otro mundo. Los canales se apagan en la penumbra. El lago se oscurece bajo la luna. El pueblo mexica nos deja una lección. Todo lo humano es transitorio, pero la memoria puede trascender los siglos. Al igual que ellos, somos parte de un ciclo mayor, un viaje que une vida y muerte, victoria y derrota, olvido y recuerdo. Así, mientras cierras los ojos y te entregas al descanso, recuerda que en tus sueños puede revivir Tenochtitlán, la ciudad de agua, de piedra y de canto, la ciudad que nunca muere del todo, porque vive en la memoria de quienes la evocan. Un latido en la noche,
Imagina que cae la tarde en Tenochtitlán. El sol desciende lentamente detrás de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Las aguas del lago Texcoco se tornan oscuras, reflejando los últimos destellos de luz. La ciudad, vista desde lejos, parece un espejismo de piedra y agua, suspendida entre la tierra y el cielo. El día bullicioso del mercado comienza a calmarse, y poco a poco, la vida secreta de la ciudad despierta. Tenochtitlán nunca duerme del todo. De noche, su corazón sigue latiendo, aunque con un ritmo distinto, más profundo, más íntimo. Los barrios de la gran ciudad. Tenochtitlán estaba dividida en calpulli, barrios o clanes que agrupaban a familias unidas por lazos de sangre y tradición. Cada calpulli tenía su propio templo menor, sus escuelas, sus huertos y sus obligaciones con la ciudad. Era como un pequeño mundo dentro del gran universo urbano. Al caminar por un calpulli, se podían escuchar risas de niños, canciones de mujeres que tejían, el golpeteo rítmico de los artesanos trabajando la piedra o la madera. Cada barrio tenía su especialidad. Algunos se dedicaban a la pesca, otros a la alfarería, otros al comercio. De día, la vida era trabajo y disciplina. De noche, se transformaba en relatos, en música suave, en silencio compartido. La intimidad de los hogares. En las casas, el fuego del fogón se mantenía vivo. El humo del copal perfumaba el aire, mezclándose con el aroma del maíz recién molido. Las madres contaban historias a sus hijos antes de dormir. Mitos de dioses que creaban soles, de guerreros que se convertían en estrellas, de mujeres que luchaban como valientes en los partos. Los hombres, tras la jornada de trabajo o de combate, se reunían en pequeños grupos, compartiendo atole o cacao, conversando sobre lo ocurrido en el día. El hogar era un espacio sencillo, pero lleno de calidez. En ese círculo íntimo, lejos de la solemnidad de los templos, los mexicas encontraban descanso y refugio. El resplandor del mercado nocturno. Aunque el gran mercado de Tlatelolco cerraba al caer la tarde, algunos puestos permanecían abiertos, iluminados con antorchas que titilaban en la oscuridad. Había comerciantes que ofrecían comida caliente, tamales envueltos en hojas de maíz, guisos con chile, tortillas recién hechas. El murmullo de las voces se mezclaba con el chisporroteo del fuego. Los viajeros nocturnos podían encontrar también música. Grupos de cantores acompañados de tambores y flautas ofrecían melodías suaves, casi hipnóticas. El mercado de noche tenía un aire distinto. No era el bullicio de la multitud, sino el encanto del secreto, del encuentro íntimo entre quienes aún no querían dormir. Los artesanos del silencio. En las calles más tranquilas, algunos talleres seguían encendidos. Los orfebres martillaban delicadamente el oro y la plata, transformándolos en pendientes, collares o diademas. El sonido era tenue, casi como un latido metálico en la oscuridad. Los talladores de jade y obsidiana trabajaban con paciencia infinita, puliendo las piedras hasta hacerlas brillar como estrellas capturadas en la tierra. Cada pieza no era solo un adorno, sino un objeto cargado de simbolismo, una conexión con lo sagrado. Los tejedores, a la luz temblorosa de las antorchas, entrelazaban hilos de algodón y fibras de maguey, creando mantas y vestimentas. En sus manos, los colores se volvían lenguaje, narrando historias con símbolos geométricos y figuras de dioses. Los pochtecas en misión. Mientras la ciudad dormía, los pochtecas, los comerciantes viajeros, preparaban sus expediciones. No eran simples mercaderes, eran exploradores, diplomáticos, a veces, espías. Algunos partían de noche, en secreto, llevando cargamentos de cacao, jade, plumas o telas finas hacia tierras lejanas. En su silencio había misterio. Sabían rutas ocultas, conocían lenguas extranjeras, y traían consigo no solo mercancías, sino también noticias, rumores de rebeliones, secretos de otros pueblos, información vital para los tlatoanis. De día eran respetados comerciantes. De noche,
guardianes de secretos que podían decidir el destino del imperio, los sabios y filósofos. En la penumbra de algunos templos, los Tlamatinime, los sabios mexicas, meditaban y conversaban. No eran guerreros ni comerciantes, sino filósofos y poetas. Reflexionaban sobre el sentido de la vida, sobre la brevedad de la existencia humana, sobre la belleza efímera de las flores. Sus diálogos eran suaves, casi susurros. ¿Acaso de veras se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Para ellos, la sabiduría no era acumular conocimientos, sino encontrar equilibrio en el mundo. De noche, bajo las estrellas, compartían versos y pensamientos que aún resuenan siglos después. La ciudad bajo la luna. Cuando la luna llena iluminaba el lago, Tenochtitlán parecía flotar en el aire. Las casas, los templos, las calles y los canales se reflejaban en el agua, creando la ilusión de una ciudad doble, una en la tierra y otra en el cielo. Las canoas se deslizaban silenciosas, transportando flores para los templos, alimentos para los hogares, ofrendas para los dioses. El aire fresco traía consigo aromas de copal, cacao y maíz tostado. Los sonidos se volvían suaves, el canto de un grill, o el aleteo de un ave nocturna, el murmullo de un rezo en alguna casa. Era un mundo distinto, secreto, reservado para quienes sabían escuchar el lenguaje de la noche. Un día completo en Tenochtitlán. Si miramos con calma, podemos recorrer un día y una noche enteros en la ciudad. Al amanecer, los tambores despertaban a la gente, y el humo del copal ascendía en los templos. Durante el día, los mercados vibraban, las escuelas enseñaban, los guerreros entrenaban. Al atardecer, el fuego del hogar reunía a las familias, y los cantos resonaban en los calpulli. En la noche, el mercado secreto brillaba con antorchas, los artesanos trabajaban en silencio, los pochtecas partían hacia tierras lejanas, y los sabios meditaban bajo las estrellas. Tenochtitlán nunca descansaba por completo. Su latido era constante, una respiración profunda que unía el día y la noche, el trabajo y el sueño, lo humano y lo divino. El secreto de su grandeza. La vida secreta de Tenochtitlán no estaba en sus batallas ni en sus conquistas, sino en estos detalles íntimos. En la tortilla compartida al calor del fogón, en el martilleo paciente de un orfebre, en la canoa que se desliza silenciosa bajo la luna. Esos momentos, invisibles para los grandes cronistas, eran el verdadero alma de la ciudad. La grandeza mexica no se sostenía solo en templos y ejércitos, sino en la vida cotidiana, en la poesía escondida en cada gesto, en la fe que respiraba cada habitante. Un eco que nunca se apaga. Aunque Tenochtitlán cayó en 1521, su espíritu no se desvaneció del todo. Entre las piedras derrumbadas, los cantos interrumpidos y los templos incendiados, quedó una vibración que viajó a través de los siglos. Ese eco sigue resonando en cada rincón de México, y también en quienes, lejos de allí, escuchan su historia con el corazón abierto. La memoria de los mexicas no es solo un recuerdo antiguo, es un espejo en el que aún podemos mirarnos. Un eco que habla del pasado, pero también nos susurra sobre el futuro. La cosmovisión mexica en nuestra vida. Cuando miramos la vida cotidiana actual, encontramos fragmentos del mundo mexica que nunca desaparecieron. El maíz, base de su alimentación, sigue siendo el corazón de la cocina mexicana. Las tortillas, los tamales, el atole, cada bocado es un puente invisible con los antiguos fogones de Tenochtitlán. El Día de Muertos, con sus altares y flores de cempasúchil, conserva la visión mexica de la muerte como tránsito, no como final. Las ofrendas de pan, comida, velas y copal recuerdan a los sacrificios y ceremonias que mantenían vivo el equilibrio cósmico. Muchas palabras náhuatl siguen en nuestro lenguaje diario: chocolate, tomate, coyote, aguacate, jacal, milpa. Cada palabra es como un hilo que une el presente con aquel mundo antiguo, recordándonos que seguimos hablando, sin notarlo, en la lengua de los mexicas. Enseñanzas del tiempo.
Los mexicas sabían que la vida era breve. Sus poetas lo repetían con dulzura y con melancolía. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Esa conciencia de la fugacidad los impulsaba a vivir intensamente, a buscar la belleza en cada flor, en cada canto, en cada gesto de valentía. Hoy, en nuestro mundo acelerado, esa lección sigue siendo valiosa. Nos recuerdan que nada es eterno, pero que podemos llenar el breve tiempo que tenemos con sentido, con amor, con memoria. La disciplina y el esfuerzo, la educación estricta, los entrenamientos de los jóvenes, la organización del Calpulli, todo en la sociedad mexica estaba impregnado de disciplina. Podría parecernos duro, pero en esa exigencia había un mensaje profundo. La fortaleza del espíritu se forja en la dificultad. Ellos creían que los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear el mundo. Por eso, cada persona debía esforzarse, debía entregar lo mejor de sí misma, para mantener vivo ese universo. Hoy, podemos ver en esa filosofía una inspiración. La vida tiene sentido cuando contribuimos con esfuerzo y dedicación a algo más grande que nosotros mismos. La ciencia escondida en los cielos. Cuando levantamos la mirada al cielo nocturno, recordamos que los mexicas también lo contemplaban con devoción. Los astros eran guías, relojes, símbolos divinos. Con su observación construyeron calendarios más precisos de lo que podríamos imaginar sin telescopios modernos. Ellos entendían el tiempo como ciclos, creación y destrucción, luz y oscuridad, vida y muerte. Y quizá esa visión cíclica tenga aún algo que enseñarnos. Que todo lo que comienza termina, y todo lo que termina da origen a algo nuevo. Ecos en el México moderno, en la Ciudad de México actual, construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, los ecos son palpables. Las calles siguen el trazado de los antiguos canales. Bajo las avenidas modernas, yacen restos de templos y esculturas mexicas que aún se descubren en excavaciones. En el centro histórico, el Templo Mayor se alza otra vez, ahora como ruina y museo, recordándonos que la ciudad moderna no nació de la nada, sino que es heredera de una metrópoli antigua. El águila sobre el nopal, símbolo visto en un sueño divino, sigue presente en la bandera nacional. Lo que fue mito religioso se convirtió en emblema de una nación independiente. Lecciones para el futuro. La historia de los mexicas nos deja también advertencias. Nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden caer si olvidan la fragilidad de su mundo. El poder militar, la riqueza, los templos y los mercados no fueron suficientes para detener el avance de una realidad nueva. La lección no es de derrota, sino de humildad. Toda grandeza humana tiene límites, pero también nos muestra que, aun cuando las estructuras caen, la cultura y la memoria pueden sobrevivir. Hoy, en un mundo lleno de cambios vertiginosos, podemos mirar hacia los mexicas y preguntarnos, ¿qué legado queremos dejar? ¿Qué semillas de nuestra cultura permanecerán dentro de 500 años? El regreso simbólico de Tenochtitlán. Cada vez que alguien estudia un códice, recita un poema náhuatl, coloca flores en un altar o simplemente come una tortilla caliente, Tenochtitlán revive. La ciudad ya no existe físicamente como lo fue, pero sigue existiendo como símbolo, como espíritu, como eco eterno. Imagina que cierras los ojos y vuelves a escuchar los tambores resonando desde lo alto del Templo Mayor. Las voces de los sacerdotes, los cantos de los niños, el murmullo de los mercados, el sonido del agua en los canales. Todo sigue allí, esperando en la memoria del tiempo. Un viaje hacia el sueño. Ahora, mientras este relato se acerca a su fin, deja que las imágenes se suavicen en tu mente. El lago se oscurece bajo la luna. Los templos se disuelven como sombras. Las canoas se alejan lentamente. La ciudad secreta de Tenochtitlán, la que hemos recorrido juntos, comienza a fundirse con tus propios sueños. El eco de los aztecas no es solo historia. Es una melodía antigua que puede acompañarte en el silencio de la noche. Una voz que te dice que todo es transitorio, pero que la belleza y la memoria nunca mueren del todo. Así,
Mientras cierras los ojos y te dejas llevar por el descanso, recuerda que los ecos del pasado siguen vivos en ti, y que, en algún rincón de tus sueños, Tenochtitlán vuelve a levantarse, brillante, inmortal, reflejada en las aguas eternas del lago. Los soles anteriores. Los mexicas creían que el mundo había pasado por varias eras, llamadas soles. Cada sol representaba un ciclo de creación y destrucción. Uno terminó en fuego, otro en viento, otro en agua, otro en jaguares que devoraron a la humanidad. Ellos vivían bajo el quinto sol, sostenido por los sacrificios y la devoción. Imagina cómo miraban al cielo cada amanecer, con la certeza de que el sol podía detenerse si no recibía la fuerza vital de los hombres. Cada rayo de luz era un triunfo, un nuevo día ganado al caos. El fin de un sol. Cuando Tenochtitlán cayó en 1521, para los mexicas no fue solo la derrota de un imperio, fue el ocaso de su sol. El equilibrio que habían sostenido con sacrificios y rituales parecía romperse. El universo que conocían se desmoronaba junto con sus templos. Los supervivientes sintieron que su mundo se apagaba, que la oscuridad envolvía el lago, que el quinto sol llegaba a su fin. Y sin embargo, el cielo volvió a iluminarse al día siguiente. El sol siguió su camino, indiferente a la tragedia de los hombres. La continuidad en la memoria. Ese contraste dejó una huella profunda. El sol físico no desapareció, pero el sol simbólico de los mexicas sí. Y, sin embargo, de esa oscuridad brotó otra forma de luz, la memoria, la herencia, la continuidad en nuevas generaciones. El quinto sol se apagó en Tenochtitlán, pero dio lugar a otros amaneceres, a otras formas de vida donde lo mexica se mezcló con lo español, creando un nuevo mundo. El nuevo amanecer. Hoy, cuando miramos la bandera de México y vemos al águila sobre el nopal, entendemos que los antiguos sueños no murieron del todo. Siguen brillando, transformados, en cada rincón del país. El quinto sol terminó, pero un nuevo sol surgió de sus cenizas. El sol de un pueblo que aprendió a resistir, a transformarse y a mantener viva su esencia a pesar de todo. El último descanso. Y ahora, mientras las palabras llegan a su fin, imagina que el sol de los mexicas desciende lentamente en el horizonte. El cielo se cubre de tonos rojos, dorados y violetas, y la ciudad se funde en la penumbra del lago. Los tambores callan, las canoas se detienen, los templos se desvanecen en sombras. El último sol se apaga, pero en tu corazón queda la certeza de que todo final es también un comienzo. El eco de los aztecas no muere. Se transforma, como el sol que cada noche desaparece, solo para renacer con más fuerza en la mañana siguiente. Así, mientras cierras los ojos y te dejas llevar por el sueño, recuerda que la historia de los mexicas no terminó con la caída de su ciudad, sino que sigue viva en la memoria, en la lengua, en la tierra, en el sol que mañana volverá a brillar.